En esta clase vamos a hablar de separación de biomoléculas y en la diapositiva figuran los contenidos a desarrollar y la bibliografía. Soy Silvana Boggio y cualquier duda que tengan acerca de esta clase o de alguna otra pueden enviarme un mail a la dirección de correo electrónico que figura en el transparente virtual. Si es una duda simple la podemos resolver vía mail o si no, concertamos una reunión a través de alguna de las plataformas virtuales disponibles. Todo lo que se conoce acerca de las proteínas y de otras biomoléculas proviene del estudio de estas en forma aislada. Para estudiar las distintas biomoléculas, se las debe aislar del resto del contenido celular. Para ello, la primera operación a realizar es la ruptura o lisis de la célula. Existe una gran cantidad de métodos que se pueden emplear para romper las células, aislar sus contenidos y obtener el extracto crudo. El extracto crudo es una solución en la cual se encuentra la biomolécula de interés junto con el resto del contenido celular. Uno de los métodos que se pueden emplear es el del sonicador. En este caso, se produce una generación de ultrasonido que genera una oscilación mecánica que rompe la célula. También se pueden emplear homogeneizadores del tipo Potter, que consta de un émbolo que se mueve en forma ajustada dentro de un tubo. Esto produce un esfuerzo de corte y la célula se rompe. En el caso de la French press, se obliga a pasar la solución por un pequeño orificio a alta presión. Cuando las células salen fuera de este orificio, se encuentran con una presión menor y estallan. El empleo del shock osmótico se basa en el hecho de que cuando las células se encuentran en un medio isotónico, es decir, un medio en el cual la presión osmótica exterior es igual a la presión osmótica intracelular, tanto la entrada como la salida de agua se equiparan. En cambio, cuando esta célula es transferida a un medio hipotónico, es decir, a un medio en el cual la presión osmótica exterior es menor a la presión osmótica de la célula, el agua va a tender a salir de la misma y la célula se rompe y se libera el contenido celular. También se puede emplear un molino. El molino es un dispositivo que contiene un cilindro en cuyo interior se encuentran unas bolitas metálicas. En este cilindro se introduce la muestra congelada. El molino vibra y produce la ruptura celular. También se pueden emplear instrumentos semejantes a los que se encuentran en una cocina, como son un mortero, una licuadora o un politrón, que es muy semejante a una mini pimer. Una vez que se han roto las células y se ha liberado el contenido celular, si es necesario, se centrifuga el extracto crudo, eliminando así los restos celulares. A continuación, se comienzan a aplicar una serie de estrategias de purificación que se basan en propiedades diferenciales. Las propiedades diferenciales más explotadas son la solubilidad, el tamaño molecular, la carga, la polaridad y la especificidad de unión. Antes de empezar a detallar cada una de estas estrategias de purificación, voy a hacer una digresión para describirles dos metodologías muy empleadas, que son la cromatografía y la electroforesis. En la cromatografía, la separación se logra por diferencias en la movilidad relativa de los solutos que se hallan disueltos en la fase móvil a través del lecho cromatográfico que constituye la fase estacionaria. Y esta diferencia de movilidad se debe a distintas interacciones físicas y químicas entre los componentes de la cromatografía. De acuerdo al tipo de fase móvil, la cromatografía se puede clasificar en líquida o gaseosa. Y de acuerdo a la forma en que está dispuesta la fase estacionaria, se puede clasificar en cromatografía plana o cromatografía en columna.
Aquí tienen un link que les muestra en forma divertida cómo se desarrolla una cromatografía. La cromatografía en columna puede ser analítica, preparativa o semipreparativa y se puede emplear en el laboratorio o en la industria. Se aplica a la separación de proteínas, ácidos nucleicos, polisacáridos y muchos otros tipos de moléculas. En una cromatografía en columna, la fase móvil o el huyente es bombeado hacia la columna donde se realiza la separación. Los componentes ahora separados salen de la columna en una solución que recibe el nombre de eluido y que es dirigida hacia el detector donde se registra alguna propiedad de estos componentes de la muestra. El eluido luego es recolectado en pequeñas fracciones o tubitos. El registro del detector es un cromatograma y este representa la señal recogida por el detector en respuesta a la concentración de los compuestos ya separados en función del tiempo o del volumen de la fase móvil añadida. Existe una gran cantidad de soportes para realizar cromatografía en columnas. Sobre estos soportes se encuentran unidos grupos que son los que median la interacción que resulta a posteriori en la separación. Los más comunes son celulosa, derivados de polisacáridos como cefadex y cefarosa y cefacril. La detección de los componentes de la muestra, que ahora ya están separados y se encuentran en el eluido, se puede realizar en forma continua o bien se puede realizar en cada una de las fracciones que se han recolectado. Los métodos de detección son muy variados y obviamente depende de los compuestos a detectar. En el caso de proteínas se emplea la medida de absorbancia a 280 nanómetros. Para los ácidos nucleicos la medida de absorbancia se hace a 260 nanómetros. También se pueden hacer ensayos enzimáticos, ensayos biológicos, reacciones coloreadas y muchos otros métodos. La electroforesis es otro tipo de metodología que se puede emplear para separar biomoléculas y se trata de una técnica fundamentalmente analítica. Mediante esta técnica, las moléculas se separan porque poseen distinta movilidad cuando se ven sometidas a un campo eléctrico. La migración o movilidad electroforética depende de la densidad de la carga y de la fricción, que a su vez depende del tamaño y la forma, de acuerdo a la formulita que ven en la diapositiva. Las matrices más comunes empleadas en electroforesis son la agarosa y la poliacrilamida. Retomamos ahora el análisis de las estrategias de purificación de acuerdo a las propiedades diferenciales en las que se basan. Vamos a comenzar con el estudio de los métodos basados en la diferencia en solubilidad. La solubilidad de las proteínas depende de la concentración de sales disuelta, de la polaridad del solvente, del pH, de la temperatura, y esto ha dado lugar a la generación de varios métodos útiles para la separación de biomoléculas. Veamos cómo la concentración de sales afecta la solubilidad de las proteínas. A bajas concentraciones de sales se da un fenómeno conocido como soltin-in o salado, mediante el cual los contraiones de la sal interactúan con las cargas superficiales de la proteína y esto las estabiliza y mantiene en solución. Por el contrario, a concentraciones elevadas de sal se da un fenómeno conocido como salting out o precipitación por salado, mediante el cual las moléculas de sal compiten con las proteínas por las moléculas de solvatación, y esto hace que las proteínas precipiten. La combinación de estos dos procesos, salting in y salting out, generan el gráfico que se muestra en la figura. El sulfato de amonio es sin duda la sal que más se emplea para realizar fraccionamiento salino. La precipitación con sulfato de amonio es una técnica muy útil como paso inicial en la purificación de las proteínas porque permite la concentración y precipitación rápida de las proteínas celulares.
También se emplea a menudo durante las etapas posteriores de la purificación para concentrar la proteína luego de pasos que diluyen la muestra. Supongamos que deseamos purificar alguna de las proteínas indicadas con distintos colores en el tubito a la izquierda de la diapositiva y decidimos hacer un corte con sulfato de amonio al 40%. Para ello, vamos a agregar sulfato de amonio sólido o sulfato de amonio en solución saturada, de modo de llegar a una concentración final que corresponde al 40% de una solución saturada de sulfato de amonio. Así, vamos a llegar a una condición tal que algunas proteínas precipitan, como es el caso de las proteínas turquesa, y algunas otras se mantienen en solución. Se aplica una centrifugación y de este modo, en el pellet, se obtiene la fracción del 40% y en el sobrenadante el resto de las proteínas, a las cuales se le puede aplicar, por ejemplo, un corte al 70%. Se procede de un modo semejante al recién comentado y se va a obtener entonces la fracción del 40 al 70% y se puede proseguir sucesivamente con distintas fracciones. También se puede realizar fraccionamiento de proteínas empleando polietilenglicol como agente precipitante o algún solvente como la acetona. En el caso de los ácidos nucleicos se emplea etanol para su precipitación. El punto isoeléctrico de una proteína es el pH al cual la carga neta es 0. A pHs mayores, la carga neta es negativa y a pHs menores, la carga neta es positiva. Esto da como resultado una curva de solubilidad en función del pH como la que se muestra en la figura, donde se observa que el mínimo de solubilidad se encuentra en el punto isoeléctrico. Esto se puede emplear para lograr la precipitación isoeléctrica de las proteínas. De todos modos, hay que tener en cuenta que la manipulación del pH puede alterar las estructuras de las proteínas, por lo cual este método debe usarse con mucha precaución. Otra de las propiedades explotadas a la hora de separar biomoléculas es el tamaño molecular, y en este sentido se dispone de varios métodos como son la diálisis, cromatografía de filtración por geles, electroforesis en gel y ultracentrifugación que vamos a ir detallando. La diálisis es un procedimiento que se usa mayormente para desalar muestras con alto contenido de sales o para realizar algún cambio de buffer más que para purificar biomoléculas. Se emplea una bolsita de una membrana semipermeable con un tamaño de poro determinado. En el interior de la bolsita se dispone la solución a desalar y esta bolsa se sumerge en agua o mejor en un buffer diluido. Después de un tiempo, las presiones osmóticas exterior e interior van a tender a igualarse, saliendo sal del interior hacia afuera, mientras que las moléculas de tamaño mayor estarán limitadas por el tamaño del poro al interior de la bolsita. Se pueden hacer varios cambios de la solución exterior, de modo que finalmente se obtiene la biomolécula disuelta en las condiciones deseadas. La cromatografía de exclusión molecular o filtración molecular o también filtración por gel es un método cromatográfico que se emplea para separar biomoléculas en base a los diferentes tamaños. Se usa una matriz porosa con distinto tamaño de poros y no existe interacción químico-física entre las biomoléculas y la fase estacionaria. Es simplemente un filtrado. Las columnas que se emplean son esbeltas y el volumen de siembra debe ser pequeño, un 10% como máximo del volumen de la columna. Se puede emplear para proteínas, ácidos nucleicos e hidratos de carbono. Cuando se hace pasar una mezcla de moléculas de distinto tamaño a través de una columna de filtración en gel, las moléculas que tengan un tamaño mayor al diámetro de los poros de las esferitas de la matriz solo podrán hacer un camino a través de la fase estacionaria sin ingresar en los poros, de modo que la fase estacionaria no las va a retrasar. Este sería el caso de las esferitas rojas. En cambio, aquellas moléculas capaces de penetrar en las partículas se verán retrasadas por la fase estacionaria
en mayor medida cuanto menor sea su tamaño. Este sería el caso de las esferitas verdes y de las esferitas turquesas. Por tanto, las moléculas eluyen en este tipo de cromatografías por orden decreciente de tamaño molecular. La cromatografía de exclusión molecular se puede emplear como un método de determinación de peso molecular. Para ello es necesario calibrar la columna con moléculas de peso molecular conocido. Se realiza una cromatografía con estas moléculas de peso molecular conocido y se les determina el volumen de elusión a cada una de ellas. Además, es necesario calcular el volumen vacío, que es el volumen que queda por fuera de las partículas, es decir, que es el volumen disponible para las partículas que no se incluyen para nada en la matriz, y se puede determinar empleando una molécula grande como el azul de dextrano. También se determina el volumen total, que es el volumen total de la columna sin la misma matriz. Y esto se puede determinar empleando una molécula pequeña que se incluya totalmente, como es el dicromato de potasio. Con estos datos se calcula la KAB para cada una de las proteínas, que es una especie de constante de reparto que se determina como el volumen de elusión menos el volumen vacío sobre el volumen total menos el volumen vacío. Y se grafica la masa molecular de cada una de las proteínas en escala logarítmica en relación a la KAB. Se obtiene entonces una recta como la que se muestra en la figura. A partir de esta recta y conociendo la KAB de una proteína de peso molecular desconocido, se puede calcular su masa molecular. La electroforesis en geles en condiciones desnaturalizantes o SDC-PAGE es una técnica útil para separar proteínas y ácidos nucleicos de pesos moleculares hasta unos 200 kilodalton. Estos geles, que están formados por largos polímeros de acrilamida entrecruzados, se obtienen a partir de acrilamida y bisacrilamida que se polimeriza en presencia de radicales libres producidos por la presencia de persulfato con TEMET como catalizador. El TEMET es tetrametilendiamina. Se puede regular el entrecruzamiento variando los porcentajes de acrilamida y bisacrilamida. En este tipo de geles se incluye el dodecilsulfato sódico, o SDS. El SDS es un detergente aniónico que se une a las proteínas y las denaturaliza en una conformación extendida recubierta de moléculas de SDS. El SDS tiene la propiedad de unirse a las cadenas de proteína en una proporción masa-masa constante, de modo que en el complejo SDS-proteína la carga de la proteína queda totalmente enmascarada por las múltiples moléculas de SDS, y ahora esta carga es proporcional al tamaño de la molécula. Por tanto, la movilidad electroforética de la proteína dependerá exclusivamente de su masa molecular. Además, en las electroforesis tipo SDS-PAGE se incluye un agente reductor de puente disulfuros que puede ser beta-mercaptoetanol o ditiotraitol. Estos agentes reducen los puentes disulfuro intercatenarios e intracatenarios. El empleo de SDS que anula las interacciones no covalentes y de un agente reductor que anula los posibles puentes entre cadenas hace que las proteínas oligoméricas en este tipo de electroforesis se encuentren separadas en subunidades. Se trabaja con geles discontinuos que se arman entre dos vidrios y que constan de un gel de concentración superior que es laxo y que tiene justamente la función de concentrar la muestra en un ancho mínimo para mejorar la separación. En este gel se configuran los pocillos donde se siembra la muestra. Las proteínas, al ser tratadas con SDS, tienen todas carga negativa y van a migrar hacia el ánodo, que es el electrodo positivo.
En el gel de separación justamente las proteínas se separan y en este caso las proteínas tienen una relación carga-masa constante, por lo que el único factor que va a diferenciar sus movilidades es su tamaño. Es así que las proteínas más grandes van a ser más retardadas por la trama del gel que las más pequeñas. En este esquema de una cuba de electroforesis se puede ver con mayor claridad cómo es que existe una continuidad eléctrica dada por la existencia de un reservorio superior y un reservorio inferior del buffer. Una vez terminada la electroforesis, se desarma y se tiñe el gel para poder ubicar hasta dónde migraron cada una de las proteínas. Este es un gel teñido con azul brillante de Kumasi. Como pueden ver, hay calles en las que se encuentran muchas proteínas, mientras que hay otras calles en las que se encuentra una única proteína. Cada una de las proteínas es una mancha azul. Dado que el SDC Page separa de acuerdo al peso molecular, también se puede usar para determinar peso molecular. Para ello se realiza una electroforesis de la proteína de peso molecular desconocida, que correspondería a la calle 2 de la figura, y se incluye también en esta electroforesis una calle con proteínas marcadoras de peso molecular, o sea, de peso molecular conocido, que sería la calle 1 de la figura. Una vez concluida la electroforesis, se determinan las distancias de migración de la proteína marcadora y de la proteína de peso molecular desconocido. También se determina la migración del frente gracias a que se ha incluido un colorante que lo hace visible. Con estos valores se determina la relación de frente o migración relativa de acuerdo a la formulita indicada en la diapositiva. Una vez obtenidas las migraciones relativas de las moléculas marcadoras, se puede hacer un gráfico del logaritmo del peso molecular en función de la migración relativa. Este gráfico se puede emplear para determinar el peso molecular de una proteína de peso molecular desconocido a partir de su migración relativa. También se puede hacer electroforesis de ácidos nucleicos en geles de agarosa. Como los ácidos nucleicos tienen toda la misma cantidad de carga por masa, las electroforesis en gel separan a los fragmentos de ADN únicamente por su tamaño. En este caso se trabaja con geles de agarosa. Los geles de agarosa se preparan a partir de una mezcla de agarosa y buffer. Esta mezcla se funde y una vez fundida la agarosa se vuelca sobre una camita donde se solidifica y conforma el gel donde se va a correr la muestra. La agarosa es un polisacárido formado por galactosa alfa y beta que se extrae de algún tipo de algas. En la fotografía de la derecha pueden ver la estructura de la agarosa como se la vea en el microscopio electrónico y los esquemas de la parte inferior de la diapositiva se muestra cómo es el proceso de gelificación de la misma. En esta diapositiva pueden ver una cuba de electroforesis para geles de agarosa. Como ven, en este tipo de cubas los geles se disponen en forma horizontal, a diferencia de las cubas que se emplean para electroforesis de proteínas en las cuales la corrida es vertical. La muestra en este caso también se siembra en el electrodo negativo y se mueve hacia el electrodo positivo. Esta foto corresponde a un gel teñido con bromuro de tirio. Esta tinción solo se hace evidente cuando el gel es expuesto a radiación UV. La centrifugación es una técnica de sedimentación acelerada mediante el uso de centrífugas. Se emplea para separar partículas o macromoléculas, por ejemplo, células, componentes subcelulares. También se puede emplear para separar proteínas y ácidos nucleicos. La separación se basa en el tamaño, en la forma y la densidad. Y las metodologías a emplear pueden ser diferentes. Se pueden emplear gradientes de densidad que alteran la viscosidad del medio o no, y también se puede variar la velocidad del rotor. Cuando se trabaja con velocidades bajas o medias,
se habla de centrifugación y cuando se trabaja con velocidades elevadas de ultracentrifugación. Otra propiedad diferencial que se puede emplear para separar biomoléculas es la carga iónica. Tres de los métodos que explotan esta posibilidad son la cromatografía de intercambio iónico, la electroforesis nativa y el isoelectroenfoque. La cromatografía de intercambio iónico es un método de separación que se basa en las interacciones iónicas que se dan entre grupos cargados de la superficie de la proteína y grupos de la fase estacionaria. Existen dos tipos, el intercambio aniónico, en este caso la matriz está cargada positivamente y se une a proteínas que están cargadas negativamente, y el intercambio catiónico, caso en el que la matriz se halla cargada negativamente y se une a proteínas cargadas positivamente. Los grupos más comunes que pueden encontrarse en las matrices de intercambio iónico son el dietilaminoetil y el carboximetil. Para realizar una cromatografía de intercambio iónico, en primer lugar se debe equilibrar la columna con el mismo buffer en el que se haya diluida la muestra. Esto se hace haciendo pasar por la columna varios volúmenes de columna del buffer. Luego se siembra la muestra y en este caso no importa el volumen de la misma, incluso este tipo de cromatografía se suelen emplear como una etapa de concentración. La elusión se puede realizar aumentando la concentración del contraión. En este caso, primero van a salir las biomoléculas menos unidas y después las que se hallan más unidas. El pH no es un método muy aconsejable para realizar la elusión, dado que posee la desventaja de disminuir la solubilidad de la proteína cerca de su punto isoeléctrico, que incluso puede precipitar. También puede afectar la actividad biológica de la misma. Una vez realizada la siembra, se lava la columna con el mismo buffer que se empleó para equilibrarla, con el objeto de eliminar todas las biomoléculas que no se han unido a la matriz. En este gráfico se puede observar un cromatograma de una cromatografía de intercambio iónico. Se puede ver cómo varía la absorbancia a 280 nanómetros, que da idea de la concentración de proteína durante la cromatografía. También se ha graficado la fuerza iónica de la fase móvil. Se puede ver que durante la siembra y lavado, las proteínas que no se han unido eluyen de la columna, lo que se evidencia como el pico ancho de la izquierda. Al aumentar la fuerza iónica, comienzan a eluir las proteínas, algunas mejor separadas, como es el caso del pico más a la derecha, y otras con una separación menos eficiente, como se puede ver en el pico doble del centro. La electroforesis en geles de poliacrilamida en condiciones nativas es semejante al SDS-PAGE, pero en este caso no se usan agentes desnaturalizantes como el SDS o los agentes reductores, y por este motivo las proteínas migran de acuerdo a su relación carga-masa. Además, debido a que las interacciones entre subunidades de las proteínas oligoméricas no se alteran y se conservan, se puede obtener información acerca de la estructura cuaternaria de las proteínas en estudio. También se pueden hacer determinaciones de actividad en gel. El isoelectroenfoque es otro método de separación que se basa en las diferencias de punto isoeléctrico. En este caso se trabaja con un gel en el que se ha establecido un gradiente de pH mediante el agregado de anfolinas al gel durante la polimerización. También existen tiras comerciales con el gradiente de pH deseado ya preformado. Se realiza la siembra de la muestra, que puede ser en un extremo o en el centro, dependiendo del instrumental, y se somete el gel a un campo eléctrico. Las proteínas entonces comenzarán a moverse hasta que cada una de ellas encuentre la zona de pH correspondiente a su PI. En este lugar, la proteína tendrá la carga neta igual a 0 y se detendrá. También se puede realizar una electroforesis bidimensional. En el caso de la figura, la separación se basa en punto isoeléctrico y tamaño.
En la primera dimensión se realiza un isoelectroenfoque dando como resultado un tubo con las proteínas separadas de acuerdo a su punto isoeléctrico. Este tubo se dispone en la zona donde normalmente se hace la siembra en un gel de SDC Page. Se somete este gel al campo eléctrico y las proteínas ahora se van a separar de acuerdo al peso molecular. Como resultado, se obtiene una serie de manchas, cada una de las cuales corresponde a una proteína que tiene un punto isoeléctrico y un peso molecular diferente a las otras. Estos geles se pueden teñir del mismo modo que se hacía para los geles SDC Page, por ejemplo usando plata en la figura de arriba o azul brillante de Kumasi en las dos figuras de abajo. Noten que una mancha que parecía corresponder a una única proteína en el isoelectroenfoque, al ser sometida a una separación según tamaño, da lugar a varias proteínas. Algunos de los métodos de separación basados en la polaridad son la cromatografía de interacción hidrofóbica, la cromatografía de absorción y la cromatografía en papel y capa fina, que son cromatografías planas. La cromatografía de interacción hidrofóbica se basa en interacciones hidrofóbicas entre la fase estacionaria y las moléculas a separar. En este caso, la fase estacionaria está constituida por una matriz que tiene unido un pequeño grupo no polar. La muestra se siembra disuelta en un buffer que contiene una alta concentración de sal. De este modo, cuanto más hidrofóbicas sean las proteínas, mayor tendencia van a tener a unirse a la matriz. La elusión se realiza bajando la concentración de la sal y las proteínas se eluyen en un orden creciente de hidrofobicidad. Al igual que en otras cromatografías, en el caso de la cromatografía de interacción hidrofóbica, se obtiene un cromatograma que indica a través de medidas de absorbancia a 280 nanómetros cómo se han separado las proteínas en un orden creciente de hidrofobicidad. Vean cómo en este caso se usa una concentración de sal inicial alta para luego disminuirla durante la elusión. La cromatografía de absorción es muy empleada. En este caso, las macromoléculas se unen por interacciones no necesariamente de alta especificidad, pero con distinta afinidad de acuerdo a las propiedades particulares de cada molécula. La cromatografía de afinidad es muy específica y se basa en la interacción reversible entre la proteína que se está purificando y un ligando que se haya inmovilizado sobre la matriz. El ligando puede ser un anticuerpo, un inhibidor, un sustrato si se trata de una enzima, un cofactor. Y la elusión se realiza con el ligando o con un análogo del mismo y también puede realizarse cambiando la fuerza iónica. En la actualidad, en lugar de purificar una proteína a partir de su fuente natural, se suele recurrir a la purificación de proteínas recombinantes, también llamadas proteínas quiméricas o proteínas heterólogas. Estas proteínas se obtienen al expresar un gen clonado en una especie o en una línea celular distinta a la célula original. A estas proteínas se le adiciona, mediante técnicas de ingeniería genética, tags de afinidad. Estos tags de afinidad son generalmente pequeñas secuencias de aminoácidos cuya fusión a la proteína le permite ser purificada mediante cromatografía de afinidad, sin necesidad de tener un conocimiento previo acerca de las propiedades de la misma. La cola de histidina es el tag más comúnmente empleado y debido a su pequeño tamaño rara vez interfiere en la función de la proteína. Las columnas que se emplean son columnas que poseen algún metal como níquel inmovilizado y la elusión se realiza con imidazol. El imidazol es muy poco agresivo para las proteínas y por lo cual estas no son alteradas. Mediante este sistema de purificación se puede llegar a obtener una purificación del 80% en un solo paso.
El tag de GCT o glutatión S-transferasa es también uno de los más populares, pero es uno de los de mayor tamaño, motivo por el cual puede llegar a alterar la funcionalidad de la proteína. Para purificar este tipo de proteínas se emplean columnas constituidas por resinas de glutatión y la elusión se realiza con glutatión, que también es una elusión poco agresiva. Otro de los tags más empleados para realizar este tipo de cromatografías son los basados en la interacción streptavidina-biotina. Esta interacción es la interacción no covalente más fuerte conocida. La streptavidina es una proteína sintetizada por bacterias del género Streptomyces. Y la biotina es una vitamina cuya función vamos a estudiar más adelante. En este caso, el tag es el BCCP, que es un péptido de unos 100 aminoácidos y que es una señal de biotinilación. Las proteínas que incluyen el tag BCCP pueden ser biotiniladas mediante la enzima biotin ligasa. Y una vez biotiniladas, la proteína recombinante puede ser purificada mediante cromatografía de afinidad con columnas de streptavidina. A continuación, la elusión se puede realizar con desbiotin o con hidróxido de sodio. En la cromatografía líquida de alta resolución o HPLC se pueden aplicar todos los principios que vimos hasta hace un rato, pero en este caso el material de la columna está muy finamente dividido y las partículas tienen tamaños que van entre 2,5 y 5 micrones. Esto incrementa la posibilidad de interacción entre la fase fija y la fase móvil y en consecuencia el poder resolutivo. Con el objeto de alcanzar un flujo de fase móvil razonable, se requieren presiones muy elevadas, por lo que los equipos empleados para HPLC son más caros y sofisticados que los que se emplean para las cromatografías comunes. Como les decía, posee alta resolución, por lo que puede ser empleado para determinaciones cuantitativas y exactas. Además existe el UPLC y en este caso las partículas son más pequeñas, son menores de 2 micrones, con lo cual las presiones necesarias son mayores. Y el FPLC, que tiene partículas mayores y que se emplea para biomoléculas de varios kilodaltons. En este caso se usan otro tipo de matrices y menor presión. En esta diapositiva se puede ver que los componentes de un HPLC son los mismos que los que se encuentran en una cromatografía común. Vemos que hay un sistema de bombeo de solventes, que está la columna, el detector que origina un cromatograma y un colector de fracciones. Dado que las biomoléculas, cuando no se hallan en su entorno natural, se vuelven inestables, es necesario controlar una serie de factores mientras se las purifica. El pH se puede controlar empleando buffers. La temperatura debe ser lo más baja posible. Para evitar la acción de enzimas degradativas como las proteasas, se emplean inhibidores de las mismas. Y para evitar la acción de DNasas y RNasas se usan guantes. También existe la situación de que a elevada actividad de agua, o sea, en soluciones muy diluidas, las proteínas se vuelven inestables. Por este motivo se puede emplear glicerol o albúmina en las soluciones de las mismas. Y cuando se va a almacenar por largo periodo de tiempo la molécula purificada, es necesario protegerla del crecimiento de microorganismos y de la oxidación. Para ello se trabaja a muy bajas temperaturas y se las conserva en freezers de menos 80 o en nitrógeno líquido que da temperaturas mucho más bajas. Resumiendo, los pasos generales para realizar la purificación de una biomolécula son la ruptura celular a partir de la fuente natural de esta molécula, la centrifugación de este material para obtener un extracto crudo, al cual se le aplicarán distintos métodos de purificación en vías de obtener la molécula de interés. Estos métodos pueden ser fraccionamientos, cromatografías, electroforesis, y así se obtendrá entonces un producto purificado.